Voces de la Democracia, un podcast de la comunidad IEG, donde todas las voces y opiniones cuentan. Hola a todas y todos, les damos la bienvenida a un episodio más de Voces de la Democracia, el podcast del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Pamela Ortega y estoy realmente emocionada por esta cuarta temporada del podcast, que como ya sabrán se centrará en temas relacionados con las infancias, adolescencias y juventudes, no solo de nuestro estado, sino también en nuestro país y el mundo. Para este episodio estaremos mi compañero Luis Esteban y yo, abordando un tema que debido a sus características emergentes y tecnológicas genera muchas dudas sobre cómo abordarse debido al impacto que puede llegar a tener en las distintas áreas de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Pero antes, cuéntanos, Esteban, ¿cómo te sientes el día de hoy? Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos están escuchando? Pues Pame, andamos al cienazo. Y además estamos muy contentos y muy emocionados porque hoy tenemos una invitada de lujo. Ahorita en un momento más le vamos a dar el espacio para que pueda platicar con todas y con todas las personas que nos están escuchando. Y pues bueno, además de estar al cienazo y de estar muy contento, estoy emocionado porque justamente hemos llegado a la cuarta temporada y para el desarrollo de este tema, pues nos acompaña Angie Contreras. Ella es licenciada en Comunicación e Información, es especialista en derechos digitales con perspectiva de infancias, de género y derechos humanos. Cuenta con varios diplomados en gobernanza de Internet y con múltiples publicaciones editoriales, entre las que destacan, y una de las más recientes y vinculadas al día de hoy, es Mamás y Papás en lo Virtual. Un viaje para conectarnos. Además, es integrante del Consejo de Seguridad de TikTok para América Latina y el Caribe. Entonces, como ya les comentaba al inicio, estamos de manteles largos, estamos muy, pero muy contentos de recibir a Angie. Y pues bueno, te cedo el uso de la voz, Angie, para que puedas platicarle a toda la audiencia, a toda la banda que nos está escuchando, un poquito sobre ti, sobre tus intereses, sobre tus gustos. Muchas gracias, Pamela, Esteban, muchas gracias por este cálido recibimiento. Me encanta poder apoyar y colaborar justamente con el Estado de Guanajuato, que además también ya le siento en casa, ya me siento en casa cada vez que me invitan. Y pues sí, yo soy Angie, yo soy originaria de Aguascalientes, súper cerquitas, así que el Bajío aquí presente. Y pues muchas gracias por la invitación. Además de todo, bueno, pues yo soy comunicadora social y ya desde hace ya casi 10 años trabajando los temas de los derechos digitales y muy especialmente con un enfoque de juventudes, de infancias, de adolescencias, pero desde una mirada preventiva y desde la educación justamente porque creo y estoy convencida que la forma justamente de lograr estos cambios es a partir de la educación y de la sensibilización. Y pues ya hay como dato curioso, a mí me gusta el cafecito y ya me prometieron pan para posterior, así que ya me vi. Claro que sí, aquí el pan en Acámbaro nunca falta. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Qué gusto el que puedas compartir y estar con nosotros. Te damos la bienvenida. Qué bueno que te sientas en confianza y en casa. Así que vamos a empezar con el tema de este capítulo. Y me gustaría que nos respondieras por qué es importante hablar de las redes sociales y su impacto en las etapas de desarrollo, infancia y adolescencia. A ver, es que ya las redes sociales, las plataformas, internet, ya llegó para quedarse. Así. Y además, el uso que hacemos y el acceso que hacemos de internet y de las plataformas, ya lo vemos en todos los espacios. Y aquí me parece que es muy interesante que hacer una invitación a la reflexión de que el uso que hacemos las personas adultas no es lo mismo que usan las infancias y las adolescencias. Y lo vimos a partir de la pandemia, por ejemplo, que implicó que tuviéramos que realizar trabajos, tuviéramos que diversificar, haciendo uso de estas redes y que las infancias y las adolescencias, el uso que le ven, pues es algo también hasta ya más normal, como más natural. Y eso no quiere decir que esté mal. Tal vez para algunas personas adultas, utilizar internet pues es para mandar el correo y para trabajar. Pero para esas infancias y adolescencias es su diversión, el entretenimiento, la educación, temas de salud, de intercambio de información, de trabajo. Y entonces justo se está volviendo cada día. Y también quiero que lo pensemos como, vamos a poner por ejemplo estas películas de superhéroes, ¿no? De que son estos múltiples universos. Pues no, Ujú. antes, ¿no? Tal vez para nosotras y nosotros tendríamos múltiples universos. Y hoy en día, para generaciones más jóvenes, estos universos se están juntando. O sea, en vez de tener 7 universos, ¿no? O 2 universos cada quien, ahora sí que su referencia a la película favorita, Ujú. estamos las infancias y las adolescencias es todo un mismo espacio. Y además, lo virtual se está volviendo cada día más real también. Es decir, lo que sucede también impacta en sus vidas. Y por eso tenemos que hablarlo.
Pues sí, tienes toda la razón y la verdad es que me gusta mucho esta referencia que haces, ¿no? Con relación al multiverso, para todos aquellos que somos super fans de las películas, de superhéroes, pues bueno, es como justamente de pasar a muchos escenarios, a muchos espacios, a muchas formas en la que nosotros teníamos pues justamente estos lugares, pues cómo se va acotando a uno solo, ¿no? Y este es el espacio virtual. Y en ese sentido, mi querida Angie, quisiera yo tomar un par de minutos para platicar con toda la audiencia, con todas las personas que nos están escuchando, un poquito sobre la CEDAW, ¿no? Por favor, tú eres especialista en ese tema y en el momento en el que esté yo diciendo algo que es poco preciso o que sea incorrecto, por favor, toma el uso de la voz para poder reorientar el comentario. Entiendo, estimada Angie y las personas que nos están escuchando, que la CEDAW es justamente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es un instrumento emitido por la Organización de las Naciones Unidas y está integrado por un grupo de expertas y de expertos independientes de todo el mundo y que pues tiene justamente como objeto estudiar, analizar y emitir recomendaciones mediante informes a los estados de los que se forman parte, ¿no? Ya decíamos, es un instrumento que tiene como objetivo luchar contra la discriminación hacia la mujer y proteger los derechos de las niñas con el objetivo de preservar su dignidad y el bienestar. Entiendo, estimada Angie, que existe una recomendación, puntualmente la recomendación número 25, y quisiera pedirte amablemente que pudieras platicarnos a todas y todos qué dice esta recomendación y cómo esta influye en la forma en que las infancias y las adolescencias acceden a espacios digitales de una manera equitativa y segura. Me encanta que justamente mencionemos esta recomendación porque además estamos hablando de que se cumple un aniversario más de la CEDAW y parte de algunas actividades van a realizarse justamente en México. Pero lo que busca hacer justamente esta recomendación 25 es hablar de, a ver, cuando surgió la CEDAW y su importancia fue justamente para nombrar estas violencias. Y la recomendación 25 habla de, vamos a hablar de estas otras acciones que generan la discriminación y ahora sí que la no igualdad, vaya, a las mujeres y qué tenemos que hacer. La importancia de la CEDAW es que son estas, vamos a llamarlo una lista de buenas prácticas que los estados que forman parte tienen que hacer. Entonces México, como le encanta firmar todo, no es como que solamente firmas para la foto. Tienes que hacer una serie de recomendaciones que además dice, y viene así bien clarito, en negrita y todo, dice recomendaciones para los estados parte, que entonces nos dice cuáles son las acciones que tienen que hacer y además nombran ya estas justamente violencias que se dan haciendo uso de las plataformas y las redes. Porque lo importante, además de nombrarlo, es que no es que solamente se esté dando y ya, no, esto genera discriminación. Estas acciones que se están dando generan una vulneración a sus derechos que no permite justamente el acceso igualitario. Generan, vaya, lo que decimos, la desigualdad. Y ahorita que te escuchaba justamente, Esteban, me acordaba que tenemos otra recomendación que también es la 25, pero esta es de la ONU y esta es justamente para la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños y que justamente también habla sobre el trabajo que los estados tienen que hacer para garantizar el acceso sin violencia de las infancias y las adolescencias al espacio digital. ¿Y qué significa esto? A ver, pues entonces significa que todo lo que estamos hablando sobre violencias digitales, sobre los derechos digitales de las personas, especialmente grupos que han sido vulnerados constantemente como lo son mujeres, infancias y adolescencias, no es un invento. Estas recomendaciones, a mí me gusta verlas como, a ver, no nos estamos inventando nada. Estados, aquí ya te están diciendo qué tienes que hacer. No, no te lo tienes que inventar, ya viene una lista de recomendaciones de acciones que te tienes que hacer. Y además, todo apegado desde los derechos humanos. Y por eso son tan importantes estas recomendaciones. Muy interesante, Angie, garantizar espacios sin violencia a las infancias y adolescencias. Y por eso te pregunto, ¿cuáles consideras que son los aspectos positivos y negativos más destacados de que los niños y adolescentes usen redes sociales hoy en día? Ay, qué pregunta tan polémica, Pamela, pero me encanta. Vamos a intentar responderla. Porque la verdad es que siempre las personas adultas vemos lo malo. Y sí, hay que hablar de que hay acciones que se van a dar haciendo uso de las redes sociales y las plataformas que van a generar riesgos
vulneraciones y violencias. Pero me quiero ir primero con lo positivo. A ver, primero estamos hablando que las niñas, niños y adolescentes tienen derechos. Y no me lo estoy inventando tampoco yo, sino que también ya tenemos la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que es a nivel federal, y cada uno de nuestros estados tiene esta ley que dice que tiene acceso a la tecnología, a internet, a la banda ancha. Y me encanta poner este ejemplo porque hace muchísimos años, bueno, no muchos, pero hace como por allá del 2016 más o menos, un papá en Aguascalientes dijo, a ver, no. A mí esta ley no me representa y no me gusta. Y se amparó y demandó y todo. Llegó hasta la Suprema Corte. Y cuando llega a la Suprema Corte, el ministro que atrae esta demanda que ha hecho el papá le dijo, a ver, señor, o sea, hace sí, pero no. Le dijo, no podemos, o sea, usted no puede negarle a su hija sus derechos. Porque además aquí viene algo que es clave sobre el acceso a Internet como derecho. No es que tengamos acceso a conectarnos a Internet, sino que se vuelve lo que llamamos un derecho llave, porque te permite acceder a otros derechos, la educación, la información, la libertad de expresión, etcétera. Entonces dijo, usted no puede negarle ese derecho, porque negarle su derecho a acceder a la tecnología es negarle otros derechos. Pero también le dijo, a ver, pero también, señor, no quiere decir que le va a dar la tablet y la computadora y usted se va a desaparecer de su vida. No, significa que nos toca, y eso es importante, a todas las personas adultas acompañar. Y entonces ahí tenemos esta disyuntiva entre lo bueno y lo malo. Es derecho de las infancias y de las adolescencias. No podemos negar estos derechos. Pero si es cómo vamos, uno, a partir de su autonomía, viendo en qué momento vamos a ir dando este acceso, poco a poco, qué información vamos a dar, cómo les vamos a acompañar, qué herramientas vamos a recomendar, estrategias, etcétera. Y lo negativo justamente es que hacemos un uso violento de estas herramientas. Y con eso quiero que ser bien precisa en que, a ver, no es que la computadora o el celular cobren vida y me vayan a pegar. Pues no, es que hacemos un uso irresponsable, violento y que discrimina de estas herramientas. ¿Y qué hacemos qué? Pues generamos violencia o creamos un perfil falso para hacernos pasar por una niña o un niño y violentarle, solicitarle material de abuso sexual, bullearle. Ahí tenemos esta problemática, cómo estamos justamente utilizando estas herramientas y entonces también todo esto, cómo se ve reflejado en el uso que van a dar las infancias y las adolescencias. Y con esta inquietud que cierro esta participación porque luego me pasa que las niñas y niños dicen, es que, ¿por qué me dicen que Internet es malo? Si mi papá o mi mamá le hace un meme a mi tía o se burlan de un video que vieron. Es decir, totalmente. O me dicen que no está mal que use el teléfono en la mesa, pero pues se la pasan con el teléfono cuando comemos en casa de mi abuelita. Entonces, cómo lo que hacemos las personas adultas también tiene un impacto, ¿no? ¿Y dónde empieza entonces lo bueno y lo malo? Totalmente de acuerdo. De verdad, me haces pensar muchísimo, sobre todo el caso este que refieres, yo lo desconocía, el papá en Aguascalientes, ¿no? Que llega hasta el amparo para decir, a ver, aquí quien manda soy yo y quien decide soy yo, y llega el juez bueno, el ministro y le dice, ¿sabes qué? Pues no, estás muy equivocado, no podemos negarle el derecho que tienen las infancias, y ahora lo relaciono con lo que decías al inicio, no podemos negarlo porque las redes, los espacios digitales más bien, llegaron para quedarse, ¿no? Y en ese sentido yo quisiera que pudiéramos profundizar un poquito más. Ya estabas ahí lanzando algunos elementos que nos pueden llevar a la reflexión, pero quisiera saber si podríamos profundizar un poquito más sobre el rol de las personas que son padres, ¿no? Y el rol de los que también no somos padres, ¿no? Lo que nos toca hacer a los que tenemos la responsabilidad de la crianza de los hijos y los que no la tenemos de manera directa sobre las estrategias que podremos usar o podríamos usar para garantizar justamente que las infancias y las adolescencias tengan el acceso a estos espacios digitales, pero que sean espacios digitales, insisto, seguros, ¿no? Libres de violencia. Y además también que no pudiéramos perder de vista un poquito la importancia que tiene justamente, primero, la confianza que debe existir entre las infancias y las adolescencias y los tutores, y además la privacidad justamente también, que es un derecho que tienen, otra vez, niñas, niños y adolescentes. Entonces, saber ¿qué recomendación nos podrías dar a todas las personas que te estamos escuchando, estimada Angie? A ver, primero me encanta que usemos los mecanismos, ¿no? Porque justo es esta interpretación que hizo el ministro nos ayuda justamente a decir, a ver, estamos hablando de un tema de derechos, no es un tema de modas, ¿no? Y por ende también es que a quién, cómo nos toca justamente acompañar. Primero creo que siempre que hablamos de cualquier tema que toca sobre infancia y adolescencia, nos encanta pasarnos la bolita. Que es culpa de la escuela, del Estado, de las maestras, de los maestros, de la mamá, papá, hasta culpamos a la televisión.
Pero esto es un trabajo que tiene que ser colectivo. Yo aquí creo que justamente es hablar de la corresponsabilidad digital que tenemos. Y eso nos toca a todas las personas adultas, sean mamás, papás, responsables de crianza o quienes no maternamos o criamos, también nos toca. ¿Qué nos toca? Justo tú ya también ahí dabas algunas ideas, Esteban. Justamente es cómo fomentamos un tema de comunicación y de confianza en justamente cómo estamos hablando de cómo nos relacionamos con las tecnologías, pero también cómo estamos dando estas recomendaciones para la seguridad. Y aquí vengo con otra idea. Seguramente quienes están escuchando este podcast, y seguramente tanto Pamela como Esteban, cuando niñas y niños nos mandaban a la tienda, ¿no? Nos Sí. mandaban a la tienda a comprar las tortillas, ¿no? O te mandaban a comprar el refresco a ti, Pamela, ¿no? Algo les mandaban a comprar. Así es, sin decir marcas, pero sí. Sí, algo siempre faltaba en la tienda. Y cuando nos mandaban, nos daban una serie de recomendaciones, ¿no? Cruza la calle con cuidado, fíjate en el cambio, no te lo vayas a gastar en las maquinitas. La clásica, no le aceptes un dulce a un desconocido. O sea, eso nos delata parte de la edad, ¿no? Y estas recomendaciones, aunque nos mandaban a la tienda 5 veces porque siempre faltaba algo, siempre nos recomendaban lo mismo. Y estas recomendaciones eran ¿por qué? Por nuestra seguridad, porque salíamos a la calle, a un espacio público. Y entonces pensemos en estas recomendaciones. Ahora lo digital. Cuando mandamos a las niñas y a los niños a las calles públicas digitales, no hay recomendaciones. No hay recomendaciones. Qué fuerte. Esta misma idea de mandar a las tortillas, apliquémoslo a lo digital. ¿Por qué creemos que las niñas y los niños, porque les saben al teléfono, tienen herramientas de seguridad digital? Si las personas adultas caemos en las estafas, ¿qué le espera a una niña o a un niño? Si aquí si a alguien ha caído en alguna estafa del paquete, por favor, no fue indirecta. O sea, yo sé que a muchas personas nos puede pasar, nos ha pasado. Y entonces es eso, es como lo conversamos. Esta idea de que es que los nativos digitales, no existen los nativos digitales. En México existe un boquete sobre el uso, el aprendizaje y las herramientas de seguridad digital. ¿Por qué no lo tenemos? Y cuando se habla es prohibir. Ay, para que no pase eso, no entres. Para que no hagas esto, no. No, 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 no. Tenemos que hablar desde la educación, desde una parte de confianza y de comunicar. Y además, entre personas adultas, aceptar estas estrategias. Porque luego, y yo me incluyo, somos las tías buena ondas, que por querer ser buena ondas, le andamos abriendo el perfil falso a la sobri sin avisarle a la mamá y luego ya tiene la red social. Y la mamá ni enterada, pero yo quiero ser la tía buena onda y ya le abre el perfil. Entonces, esta idea de estas estrategias tienen que ser colectivas y tenemos que hacer un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque el problema de no hablarlo y además de prohibirlo, lo que hace es que vamos a incrementar los riesgos. Vamos a tener a niñas, niños, adolescentes con redes sociales que no sabemos que existen, que no desconocemos cómo se usan, pero que van a estar pasando por situaciones de violencia y que no nos están contando a las personas adultas. Le cuentan a sus pares y en algunos casos a la escuela, a la maestra, al maestro, ¿no? Y allá tenemos otro problema, ¿no? Pero entonces, acá como personas adultas, ¿cómo lo hablamos? Hay otro tema del lenguaje. Las personas adultas, y por eso yo les invito a que nos sacudamos el adultocentrismo. Esta idea de que lo sabemos todo, no lo sabemos todo y está bien, preguntemos, ¿no? Por ejemplo, yo soy el soporte técnico, literal, ¿no? De las amigas. ¿Quién es el soporte técnico de sus grupos de amistades? Esa persona que le sabe y si no lo sabe, le busca. Como, oye, mi hija o mi hijo me dice que entra a Reddit. ¿Qué es eso? Ah, mira, pues haz de cuenta que son las salas de conversación, ¿no? Como las que teníamos antes en nuestras épocas. Ah, ¿no? Oye, o esta palabra, me está diciendo que le están funando, ¿eso qué significa? Ah, a ver, oye, pues hay que prestar atención. Cuando dice funar, quiere decir que están etiquetándole, burlándose por alguna situación que pasó. O sea, ¿cómo lo estamos también hablando? Y esas también son estrategias para acompañar y para cuidar. Totalmente, Angie, porque la tecnología se integrará cada vez más en nuestras vidas y no menos. Hablar desde la educación y no desde la prohibición para no incrementar los riesgos y crear esa confianza. Por cierto, Esteban, viene a la mente que el año pasado nos tocó un taller donde realizamos el reconocimiento de las infancias, a dejar a un lado el adultocentrismo, ya que tocaste el tema, Angie, para poder llegar a ellos. Así que me gustaría preguntarte, Angie, ¿qué es la autonomía progresiva en el contexto digital y por qué es importante en la vida de las niñas, niños y adolescentes? Prácticamente cuando hablamos de la autonomía progresiva es cómo el desarrollo de las niñas y niños va avanzando también de diferente forma. No sé si ustedes recuerdan que siempre había esta parte como de, a ver, de los 0 a los 3 años las niñas y niños tienen que hacer esto, de los 3 a los 6 esto otro, ¿no? Y así como que muy marcado. Y entonces limitábamos que, por ejemplo, niñas o niños pudieran hacer alguna otra cosa o acceder a otra cosa justamente porque no entraba dentro del rango de la edad. Hoy en día, desde un principio de derechos humanos y cuando decimos progresividad nos referimos cómo van el avance de los derechos humanos,
nos referimos que también hay que identificar que niñas y niños, por su contexto, su situación y todas estas otras intersecciones, es decir, estas otras características que también les atraviesan a las niñas y a los niños, su desarrollo va a ser diferente. No es lo mismo, por ejemplo, en Guanajuato, el acceso que tienen a Internet en las niñas o niños que viven en Guanajuato o en León, al que tienen, por ejemplo, en otra comunidad más alejada. Pero tienen la misma edad, sí, pero su acceso es diferenciado. Hasta, por ejemplo, un niño o una niña de mismo, por ejemplo, León, que tienen la misma edad, viven en el mismo municipio, pero una va a una escuela pública y el otro va a una escuela privada. Ahí también está diferente. Entonces, esta autonomía progresiva quiere decir que van también desarrollando estas habilidades para su acceso. Y lo digital se vuelve algo muy importante porque entonces creemos que tienen que tener la mayoría de edad para acceder a estas herramientas. Y no. Van a, por la educación, por el esparcimiento, por el sentido de pertenencia con sus compañeras y compañeros, van a ir accediendo en otras edades. Pero aquí es, ojo, otra vez, cómo participamos las personas adultas. Toda persona adulta. Si yo estoy viendo que ya mi hija, mi hijo, ya hablé con ella, hablamos de prevención, hemos hablado de estos temas, entonces voy a darle más acceso. Pero aquí también entra algo bien importante que es qué pasa con los acuerdos en las familias, con el respeto de las reglas, por así decirlo, que ponemos en una familia y qué pasa cuando estos acuerdos se rompen. Porque también hay la importancia, ¿no? De, por ejemplo, vas a poder tú entrar a jugar a un videojuego después de hacer la tarea entre este horario y este horario. Pero si se rompe este acuerdo, entonces vas a tener menos uso. Eso también se tiene que hablar, ¿no? Y es parte justamente de una autonomía progresiva en cuanto al uso de estas herramientas. Muchísimas gracias, Angie, por la respuesta que nos acabas de dar. Y ahora la pregunta del millón. Desde nuestras trincheras, ¿qué podemos hacer para ayudar a las niñas, niños y adolescentes a desarrollar habilidades para gestionar su vida digital de manera independiente, pero segura? ¡Qué pregunta tan fuerte! Ay, Pamela, no. No, pero yo creo que primero tendríamos que pensar en qué tenemos que hacer las personas adultas. Si yo algo creo es que las infancias y las adolescencias ya saben muchas cosas de esas cosas digitales. Muchas cosas. Cuando les pregúntenle ustedes a una niña o un niño por qué hay que tener una contraseña segura y les van a dar explicaciones maravillosas. O cómo identificar una cuenta falsa también. Pero yo creo que aquí también, primero yo les diría a las personas adultas que hay que entrarle. Y con eso no quiere decir que ya nos vamos a volver tiktokeros, influencers y creadores de contenido y vamos a hacer bailes. No se preocupen. Bueno, si quieren, ya. Yo ya vi a Esteban con cara de que quiere ponerse a bailar, pero está En bien. efecto, voy a ser el primero. Ya está, ya se puso con la coreo. Bien. No me refiero a eso. Me refiero a que hay que entrarle a ver qué está pasando en lo digital. Hay que entrarle. Yo sé que pues va a dar miedo a ver, ¿y dónde le pico? ¿Y si se rompe? ¿Y si explota? Sé que pasa eso, porque pues es para las personas adultas pues como algo más lejano. Pero hay que entrarle. Hay que entrarle porque justamente tenemos que ver qué pasa ahí dentro y qué podemos generar para cuidar a estas infancias y adolescencias. Entonces, entrarle. Sacudirnos el adultocentrismo. Las personas adultas no lo sabemos todo. Hay que repetírnoslo. Y se vale preguntar. Preguntamos para ver cómo lo hacemos para generar estrategias para que cuidemos a todas y a todos. Hay que fomentar la comunicación. Y ojo, el enojo no es un aliado. Y aquí quiero ser muy puntual, porque cuando las niñas y los niños se animan a contarle a mamá, papá o a la persona adulta que está pasando por algo que no le gusta en internet o que les es incómodo, lo primero que hacemos las personas adultas es nos enojamos. Es que te dije que no abrieras esa cuenta, es que esa computadora del demonio no sé qué. Wow. A ver, sí. Nos preocupa su seguridad. Pero si nos enojamos, esa niña o niño que va a escuchar que ya nos enojamos, ya no nos va a contar nada. ¿Por qué? Es que mi mamá se enoja. Yo le dije y se enojó. A ver, primero atendamos qué pasa. A ver, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando? Cuéntame, ¿qué hacemos? Vamos a la escuela y hablamos. ¿Qué hacemos? Y ya luego nos enojamos. Y ya luego vemos qué acuerdos se rompieron. Pero primero escuchémosle. Y hay que creerles, por favor. Sí, una recomendación es muy importante para acompañar a niñas y a niños en su acceso a la tecnología es creerles, escucharles. Porque luego es, quiere llamar la atención, déjalo. No, ahí está, está inventándose sus cuentos raros. No, si algo ya le está incomodando a esta niña o niño que está viendo, es por algo, ¿no? Entonces hay que entrarle. Y hay que generar, yo también, por ejemplo, me pasa luego cuando mamás y papás me dicen, es que quiere abrir una cuenta de TikTok porque quiere que bailar y eso, abran una cuenta familiar. Abran una cuenta familiar, por ejemplo. Vean qué tendencias están, hacen el baile familiar y ya, por ejemplo, lo suben, pero lo suben solamente para que lo vean, pues la familia, por ejemplo. Y entonces van acompañándose. Y también esa es una buena forma, justamente de cómo vamos creando estas estrategias. Y si ya sus hijas o hijos son más hacia la adolescencia, pues también ya nos van a contar menos cosas, ¿verdad? Porque ya son grandes. Pero se vale tener a nuestra red de complicidad, ¿no? A ver, a mí mi hija ya no me cuenta nada, pero tal vez se lo cuenta a su tía buena onda. Entonces,
tengamos esta confianza con la tía buena onda o con la amiga buena onda, no sé con quién, pero tengan esa complicidad de, oye, si ves a esto, avísame, ¿no? Y ya vemos cómo lo hacemos para hablar con ella. También esa es otra forma de acompañar. La crianza no es individual, es colectiva y más en los temas digitales. Y recordar que la computadora no es el monstruo. Hay muchas cosas que tenemos que exigir a las plataformas y a las empresas, sí, pero tenemos que priorizar cómo estamos usando de forma responsable y no violenta estas herramientas. Y les dejo esta última recomendación. Si en casa yo estoy haciendo memes de mi hermano, de la hermana, y me estoy burlando, pues entonces también, ¿qué están viendo esas niñas, esos niños y esas adolescencias? ¿Qué está bien hacer? Qué paradoja, Angie. No negar el derecho a la educación, a la tecnología, no cerrarnos y estar presentes y muy importante, acompañar y saber escuchar. Me quedo con lo que comentas, que la crianza no es individual, es colectiva. Angie, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado y compartir con nosotros tus experiencias, conocimientos. Nos gustaría que compartieras una última reflexión, ya nos dice tus recomendaciones para las personas que escuchan este podcast. Pues yo me voy con una última reflexión y es decirles que prohibir las redes sociales no es la opción. Hay que pensar en acompañar, en educar, en informar y en generar acciones colectivas de cuidado, porque esa es la forma en la que podemos empezar justamente a construir una ciudadanía digital más participativa y menos violenta. Gracias, Angie. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio. Agradecemos mucho que nos hayas podido guiar en este mundo digital y esperamos tenerte de regreso muy pronto en el podcast. Al contrario, Pamela, Esteban, muchísimas gracias a ustedes por esta conversación y que sea la primera de muchas más. Claro que sí, así será. Y también queremos agradecer a todas las personas que nos están escuchando, no solo desde el comienzo de este proyecto, sino a todas las personas que se han sumado. Les queremos invitar a reflexionar sobre justamente cómo el uso de las redes sociales no es un tema exclusivo del mundo digital, ya que permea la vida de nuestras infancias, de nuestras adolescencias, en sus hogares, en las escuelas y en todos los espacios donde se desenvuelven socialmente. Así es, estén pendientes de nuestro próximo episodio y les invitamos a seguirnos en las redes sociales del instituto y compartir estos episodios con sus amistades y familiares. Nos escuchamos en la próxima entrega de Voces de la Democracia. Adiós. Hasta luego. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de los nuevos episodios de Voces de la Democracia, una producción del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.